Hola, buenos días. Soy la doctora Eunice Lample, médico pediatra neonatólogo, coordinadora de Infam Venezuela, y me encuentro aquí compartiendo con ustedes dentro de este ciclo de foro chats durante la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, continuando con las actividades que se tienen para todo el mes. En el foro Apoyar la lactancia materna para un planeta saludable. Este foro promocionado por el programa de lactancia materna, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y con el apoyo del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. Mi presentación va a versar sobre la protección de la lactancia materna, los riesgos del uso de los sucedáneos de la leche materna y cómo es la vigilancia del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Como bien sabemos, la lactancia materna ayuda a los bebés y niños de corta edad a sobrevivir, crecer sanos y es rentable. Los niños amamantados obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia, tienen menor probabilidad de presentar sobrepeso y obesidad y menor propensión a sufrir de diabetes en etapas posteriores de la vida. Si esta práctica se extiende hasta abarcar la mayor parte del mundo, podrán salvarse anualmente 820.000 vidas. La lactancia materna es segura, inocua y proporciona anticuerpos que ayudan a proteger contra muchas enfermedades frecuentes en la infancia. Sabemos que la lactancia materna prolongada está previniendo las enfermedades del adulto, todo lo relacionado con el síndrome metabólico del adulto, la hipertensión, la obesidad. Si aumentaran las tasas de lactancia materna exclusiva entre los lactantes menores de 6 meses, se reducirían de manera significativa los costos de tratamiento por enfermedades frecuentes en la infancia, tales como neumonía, diarrea y asma, entre otras. En tiempos de COVID, la lactancia materna es un gran escudo de protección para la salud infantil, como siempre en situaciones de emergencia, porque la leche materna está libre de virus COVID-19. Por lo tanto, las madres deben seguir amamantando. La OMS y la UNICEF exhortan a las madres a seguir amamantando aunque tengan la sospecha o estén positivas de COVID. Los niños amamantados son los únicos que están realmente protegidos en estos momentos de pandemia en el mundo. Para proteger la lactancia natural, el Código Internacional prohíbe la promoción inadecuada de los sustitutos de la leche materna. Como sabemos, las ventas mundiales de sucedáneos de la leche materna aumentaron hasta 70.600 millones de dólares en el año pasado. Acuérdense que la industria láctea de alimentos infantiles es realmente un monstruo dentro del poder económico en el mundo. Son de los que tienen más dinero, además que tienen toda la facilidad y todas las herramientas para hacer promociones inadecuadas de los productos que producen para hacer caer al consumidor, que es la familia. Además que sabemos que el consumidor más indefenso y menos protegido es el niño. Por eso es importante que nosotros, los que estamos encargados de vigilar por la salud infantil, tengamos una posición firme frente a la protección del Código Internacional. La comercialización agresiva e inadecuada de estos y otros productos alimenticios que compiten con la leche materna continúa minando los esfuerzos por mejorar las tasas de lactancia natural. Estas prácticas suelen afectar negativamente las decisiones de las madres y a su capacidad para amamantar a sus bebés de manera óptima. El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud son instrumentos fundamentales para regular y reducir las prácticas inadecuadas de comercialización. Entonces nos preguntamos, ¿qué es el código? ¿Qué será ese código que tanto nombran? El Código Internacional, como bien lo dice su nombre, es un poco largo, de comercialización de sucedáneos de la leche materna, no es más que un conjunto de recomendaciones dirigidas a regular la comercialización de los sucedáneos de leche materna, los teteros, las tetinas. El objetivo del código es frenar la comercialización agresiva e indebida de sustitutos de la leche materna. Es en 1981, durante la 34ª Asamblea Mundial de la Salud, que se aprobó el Código de Comercialización como requisito mínimo en los países para proteger y fomentar la alimentación adecuada de lactantes y de niños pequeños.
Con el código se pretende proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de sucedáneos de la leche materna cuando esto sea necesario sobre la base de una información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución. Esa es la resolución 3422 de la Asamblea Mundial de la Salud. Y viene a ser el artículo 1 del código. El código tiene varios artículos y dentro de ellos lo que más destaca es la prohibición a la publicidad de los productos, la publicidad inadecuada, el etiquetado de los productos que tiene que tener una normativa específica, no puede idealizar la alimentación infantil, no puede inducir su consumo, tiene que ser muy claro acerca de los beneficios de la lactancia materna, igualmente tiene que explicar el etiquetado cuánto gasta una familia para alimentar con fórmula y hacerles entender que una vez que empiezan a utilizar fórmula, la leche materna empieza a disminuir la práctica de la lactancia, siendo a veces no recuperable. Está prohibida la presencia de visitadores médicos en los establecimientos de salud para regalarle fórmula a las madres, igualmente regalar en los establecimientos comerciales, la promoción de estos productos en los servicios de salud. La información tiene que ser objetiva a los profesionales y ahí viene todo lo que tiene que ver con el conflicto de interés. Tienen que tener alta calidad los productos, tienen que hablar acerca del almacenaje. En fin, el Código Internacional, la base son unos artículos precisos, pero en el pasar del tiempo, cada 2 años que se revisa alimentación del lactante y del niño pequeño en la Asamblea Mundial de la Salud, que es en los años pares, siempre salen resoluciones hacia el código para seguir protegiendo ese código, para seguir apoyando el código. Esto no es más que el resultado de las estrategias publicitarias que va generando la industria a lo largo del tiempo para competir de manera desleal con la lactancia materna. Toda esta lucha comenzó hace muchos años, en 1939, cuando la doctora Cicely Williams, en el Rotary Club de Singapur, dijo que la propaganda sobre alimentación infantil debería ser penalizada como uno de los crímenes de sedición más grandes, puesto que desorientaba a la familia y las hacía abandonar la lactancia materna. Y que estas muertes causadas por este tipo de promoción deberían ser consideradas como asesinato. Posteriormente, en 1968, salió la definición de malnutrición comerciogénica, hablando de que la inducción al consumo de las fórmulas mal llamadas humanizadas o maternizadas generaba una malnutrición importante en la población infantil. Siguieron gran cantidad de movimientos a lo largo del tiempo hasta que en 1974, en 1973 y en el 74 hubo juicios a las empresas y empezaron a escribirse juicios como fue hacia Nestlé, fue de las primeras que tuvo juicios en el mundo porque se decía que pues la propaganda que ellos tenían inducía a la muerte infantil. ¿Okay? Y entonces a raíz de todas esas, entre 1997 y 1981 comienza el gran boicot contra la Nestlé en los Estados Unidos para terminar en lo que fue el nacimiento del Código Internacional de Comercialización en 1981. En este momento, grupos populares que trabajaban para mejorar la salud infantil mediante la promoción y protección de la lactancia materna, se unen y forman una red, una gran red en el mundo que es básicamente la sociedad civil, con personas de todos los ámbitos de trabajo y conforman INFAN. INFAN no es más que la Red Internacional de Grupos por Alimentación Infantil, en español, en inglés es International Baby Food Action Network. No es más que la red que se encarga de hacer la vigilancia continua y permanente del comportamiento de la industria frente a la normativa del Código Internacional de Comercialización. Entonces, INFAN no es más que esta red de acción para proteger la lactancia materna de las prácticas irresponsables de comercialización de alimentos infantiles, teteros y teteras. Uno de los objetivos más importantes de INFAN es la defensa de la salud de lactantes y niños pequeños,
luchando por la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna y de una alimentación complementaria nutritiva basada en alimentos caseros desde una perspectiva de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, considerándolo como derechos humanos básicos. Por supuesto, sin conflicto de interés. Infant hoy por hoy ya tiene 40 años en el mundo defendiendo la alimentación infantil óptima, desde 1979 hasta el 2019, que cumplió 40 años. En tiempos de crisis y emergencia sanitaria, la implementación de la Estrategia Mundial de la OMS y UNICEF para la alimentación de lactantes y niños pequeños es más importante que nunca, pero esta se ve obstaculizada por la falta de prioridad para la inversión en políticas y planes de lactancia materna a nivel nacional. A pesar de todas las orientaciones autorizadas de salud que enfatizan que la lactancia materna debe protegerse, promoverse, apoyarse, alentarse, impulsarse, los derechos humanos de las mujeres y los niños se violan a través de la proliferación de grandes barreras de atención materna para la lactancia, incluida la separación innecesaria de los recién nacidos de las madres y la promoción inadecuada de productos alimenticios comerciales para madres e infantes y niños pequeños. Durante la pandemia de COVID-19, las mujeres y niñas sufren graves violaciones de sus derechos humanos. El Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, que se cumplió el 7 de junio del 2020, Infant hizo una declaración acerca de la seguridad alimentaria como un asunto de toda la sociedad. Y sabemos muy bien que la seguridad alimentaria tiene una gran importancia en esta crisis actual de COVID-19, dado los altos niveles en todo el mundo, sin excepciones, de desempleo, falta de políticas sociales efectivas que lleguen a quienes más lo necesitan y falta de recursos esenciales como agua potable en todos los hogares y establecimientos. Son muchas las familias en todo el planeta que viven cotidianamente inseguridad alimentaria e incluso hambre. En este contexto, la importancia de la lactancia materna se redobla al garantizar un alimento saludable, sin igual, suficiente, gratuito y renovable. La promoción, publicidad y mercadeo de los sucedáneos de la lactancia materna, de fórmulas infantiles, fórmulas de seguimiento, fórmulas de crecimiento y tantos otros productos complementarios comerciales son una amenaza real contra la práctica de la lactancia materna y el consumo de alimentos caseros saludables. Es decir, es una amenaza frente a la alimentación infantil óptima. Esta comercialización arriesga de una manera importante el estado nutricional y predispone a la infección a los niños, no solo porque evita una nutrición óptima y una protección inmunológica que brinda la lactancia materna, sino porque arriesga la salud, dada que al haber una manipulación de los alimentos, hay que procesarlos industrialmente, estos pueden estar contaminados. Y recordemos que ni la fórmula ni los alimentos complementarios infantiles son estériles. El temor actual a la transmisión de COVID-19 está eclipsando la importancia de la lactancia materna y en muchos países las madres y los bebés están siendo separados al nacer, lo que hace que la lactancia materna y el contacto piel a piel sean difíciles y no imposibles. Todo sobre la base de ninguna evidencia científica. Mientras tanto, la industria de alimentos para bebés explota los temores de infección, promoviendo y distribuyendo fórmulas gratuitas y consejos engañosos, alegando que sus donaciones son humanitarias y que ellos son socios confiables. Eso lo refiere Patty Randall del Consejo Global de IFA. Como podemos ver, ahí vemos un profesional de la salud, una enfermera probablemente con un bebé recién nacido, administrándole a través de un tetero, seguramente solución glucosada o fórmula láctea. Ella está toda protegida, muy bien protegida, con todo su equipamiento de prevención biológica, pero el bebé está recibiendo un alimento que no lo protege para nada, que es un alimento artificial, en lugar de estar recibiendo leche materna, que definitivamente es lo que lo va a proteger. Además de que al estar en contacto con su madre y recibir leche materna, el contacto piel a piel más la leche materna le proporciona una microbiota al recién nacido indispensable para iniciar el desarrollo y la estimulación del sistema linfoideo intestinal, que viene a ser nuestro gran cerebro inmunológico, previniéndolo de infecciones y de procesos alérgicos.
Como podemos ver, las compañías de fórmulas infantiles están explotando la pandemia de COVID-19 en estos momentos y por eso tenemos que ser tan agudos y estar tan pendientes de todo lo que sale en promoción, porque utilizan la pandemia para promocionar su fórmula y poner en duda los beneficios de la leche materna. En este workshop de Nestlé, el tema fundamental era hablar acerca de la microbiota intestinal, su funcionalidad y en la salud y en la enfermedad. Podemos ver que ponen una madre embarazada, ¿verdad? Con una alimentación que pareciera ser óptima, pero están induciendo y están poniendo en duda la alimentación adecuada. Fíjense cómo ponen al bebé que está siendo amamantado y hace pensar que justamente la leche materna puede estar contaminada y no proteger al bebé. Aparte de que hace creer que la alimentación artificial va a proveer al bebé de la microbiota que el bebé necesita. Entonces se acusa a las empresas de utilizar COVID-19 para impulsar sus productos, incluido el miedo a la infección. Durante la pandemia del SIDA, el miedo a la transmisión, sobre todo cuando no había acceso a tratamientos antivirales, fue utilizada para promover de manera indiscriminada la alimentación artificial, con el consecuente aumento de la morbimortalidad infantil. La situación actual de COVID-19 podría ser distinta, pero hay lecciones del pasado de las cuales se debe aprender. Los gobiernos deben actuar con ética y respetar la normativa vigente respecto a la adquisición de sucedáneos, tomando como base el Código de Comercialización y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud. Es bueno recordar que todas las resoluciones que salen de la Asamblea Mundial de la Salud son firmadas y aprobadas por los países que acuden a las reuniones anuales de la Asamblea Mundial. Por lo tanto, una vez que se genera ese compromiso, los gobiernos tienen que llegar a sus países y generar acciones dentro de su sistema de salud en relación con la normativa que acaban de firmar. Seguimos viendo cómo la industria manda mensajes que generan muchísimo ruido tanto a las familias como a los profesionales de salud, donde les hacen pensar que quizás pudiera transmitirse la ley a través de la leche materna del COVID-19, no siendo una alimentación segura. Generan cursos, jornadas, información por internet, hacen promociones que le llegan a los padres y entonces esto genera una gran desconfianza, logrando que se abandone la práctica de la lactancia materna. Estos son violaciones al código, igual que el anterior, que tienen que ser denunciadas. Por eso tenemos que estar muy pendientes frente a toda la promoción y toda la articulación de la industria láctea y de alimentos infantiles. Hoy por hoy, gracias a los medios virtuales, el acceso a todas estas empresas es sumamente fácil y entonces tienen desplegado un gran menú en todas sus páginas web, donde las madres y la familia pueden encontrar todos los productos que ellos promocionan sin mayor complicación. Entonces, pueden comprar desde una fórmula infantil hasta dulce, chuchería, en fin, productos de consumo familiar, además de la fórmula. Entonces, esto es una gran violación y es algo que es difícil de controlar, puesto que como es de tipo virtual, entonces indudablemente el abanico de oportunidades que se tiene para promocionar es muy alto. El coronavirus ha hecho que las cuestionadas prácticas de los fabricantes de leche de fórmula acusados de utilizar la pandemia de COVID-19 y que ocurre en América Latina. Fíjense por qué. Porque ellos siguen haciendo y siguen haciendo mucho hincapié en América Latina. Se puede causar mucho daño aún teniendo las mejores intenciones. La advertencia la hace el doctor Marcos Arana, coordinador para México de la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, INFAM-México, refiriéndose a una campaña para donación de leche de fórmula de Nestlé en comunidades del sur de ese país que estaban afectadas por el coronavirus. El doctor Arana hizo una denuncia de manera importante y Nestlé, junto con la farmacia que estaban promocionando
estas donaciones tuvieron que retirar la oferta que tenían en ese momento. La lactancia materna es lo mejor, diga lo que diga la publicidad. La OMS y la UNICEF recuerdan que hay que proteger la lactancia de la interferencia comercial y que la COVID-19 no debería ser una excusa para la promoción engañosa de los sucedáneos de la leche materna. Y seguimos viendo, fíjense, aquí vemos esta propaganda y decimos, pero no parece nada en particular, y nos encontramos con que esta es la página de la Nestlé. Esta es su página de Cada Vez Más Cerca de Ti, donde ahora contamos con delivery, haz tu compra en línea las 24 horas del día, quédate en casa, utilizando el hashtag que utilizamos ahorita todo, donde la familia, las madres pueden llegar a la página, accesar de manera muy fácil, se meten en el menú que tienen, se despliega el menú de producto y pueden comprar exactamente igual tantas fórmulas para niños menores de 6 años, fórmulas para niños entre 6 meses y 1 año y mayores de 1 año, al igual que pueden comprar compotas, cereales, en fin, una cantidad de sucedáneos que lo van, y con la gran oferta, además con precios vinculados, con ofertas, haciendo pues que lo puedan consumir. Además, el gran consumo de alimentos procesados, de azúcares, de sales, chucherías, que generan no solamente lesionan la salud infantil, sino además generan una alta contaminación ambiental. La lactancia materna se ve bajo amenaza a medida que los sistemas de salud se debilitan. Y como bien sabemos, en situaciones de emergencia, los sistemas de salud se ven removidos, se ven de alguna manera fracturados en sus bases debido a la situación de emergencia. La situación de emergencia siempre va a generar un caos y hay que estar muy claro de qué son las cosas que tienen que hacerse y cómo tiene que manejarse la alimentación infantil en esos momentos para evitar y disminuir los riesgos del uso de sucedáneos en esta situación. La pandemia de COVID-19 resalta la necesidad de que haya una legislación más fuerte para proteger a las familias de reclamos falsos sobre la seguridad de los sustitutos de la leche materna o de las prácticas agresivas de comercialización. La OMS y la UNICEF exhortan a los gobiernos a fortalecer urgentemente sus legislaciones sobre el código durante la pandemia COVID-19. Los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil tampoco deben buscar o aceptar donaciones de sustitutos de la leche materna en situaciones de emergencia. Está muy bien explicado, muy bien pautado, tanto por IFAN como por UNICEF, como por la OMS, cómo son las normas para la donación de sucedáneos y qué condiciones específicas tienen que llevar estas donaciones para que sean lo menos lesivas posible a las poblaciones donde van a llegar. Las organizaciones particulares y no gubernamentales no conscientes del riesgo pueden donar fórmulas infantiles y otros sucedáneos e implementos infantiles independientemente de su genuino deseo de ayudar. Sabemos muy bien que la mayoría de estas donaciones terminan siendo más daño que beneficio. Las agencias humanitarias y otros pueden recibir y distribuir estas donaciones sin tener conocimiento de que están incrementando los peligros contra la salud y la supervivencia infantil. Muchas violaciones al código se asocian con estas donaciones que se reciben durante las emergencias. Estas violaciones pueden ser cometidas por ONGs nacionales o internacionales, gobiernos, militares, individuos y sociedad civil. Durante esta pandemia, un grupo de especialistas en lactancia materna y alimentación infantil se decidió unir conocimiento y hacer un documento basándonos en lo que era la alimentación infantil y emergencia, y se generó el Task Force Paso 10 para trabajar lactancia materna en emergencia COVID-19. Esto es un documento donde lo que se busca es proteger, promover, apoyar la lactancia materna en estos momentos. Y se explica de una manera perfectamente bien cómo manejar la lactancia materna estando el COVID-19, cómo llevar la iniciativa Hospital Amigo del Niño, cómo debe manejarse el código frente a esta pandemia. Es un documento sumamente interesante y que les invito a que puedan
reconocerlo y estudiarlo. Como podemos ver en este Task Force Paso 10 hay un apartado, un artículo completo, un capítulo completo acerca de minimizar los riesgos de los sucedáneos en emergencia COVID-19. Como podemos ver en la diapositiva, fíjense, ahí tenemos esa bebé pequeñita que está en situación de desnutrición, una niña que está en un hospital en Ciudad Bolívar, donde la Fundación La Mirada de Andrés le regaló potes de leche, potes de fórmula para niños menores de 6 meses a su mamá, igualmente medicamentos y vitaminas. Esta madre que está recibiendo estos potes de leche, realmente hay que fortalecer a la madre. Nosotros tenemos que trabajar para rescatar la lactancia materna, pero no darle fórmula infantil. Esos 2 potes de leche le duran escasamente, para un pote de leche dura escasamente una semana. Entonces, no hacemos nada dándole esa leche a esos bebés porque sabemos que se va a acabar. Además, ¿con qué lo van a preparar? En condiciones donde sabemos, en situaciones de emergencia humanitaria, en situaciones de emergencia, sabemos muy bien que uno de los factores que primero escasean es el recurso hídrico, el agua potable, y el agua se necesita para preparar los alimentos. Igualmente escasea la energía, el gas, la luz, para almacenar y distribuir, preparar, almacenar y distribuir. Entonces, todos esos productos lo que hacen es generar más daño que beneficio. Por lo tanto, hay que reorientar la alimentación infantil, hay que ayudar a las madres a amamantar y no andar repartiendo sucedáneos de leche materna bajo la mirada y la aprobación de la directiva del hospital. Quiere decir que el desconocimiento al código y a las legislaciones nacionales, no solamente de parte de las agencias que hacen donaciones, sino también a nivel de los gobiernos, tanto locales como regionales. En la otra imagen vemos un papá que está con su bebé en brazos, que ya se van de alta y le dieron una serie de donaciones, y dentro de las donaciones le dieron un pote de leche. Entonces, indudablemente, ese pote de leche lo que va a generar es más riesgo para ese bebé, además de que va a haber más pronto un abandono de la práctica de la lactancia materna. Esos son violaciones al código que tienen que ser reportadas. En nuestro país, nosotros contamos con la Ley de Promoción y Protección a la Lactancia Materna, que se generó el 6 de septiembre del 2007, fue firmada y aprobada, y está en la Gaceta Oficial número 38.763, donde en su artículo número 22 explica perfectamente bien cómo tiene que ser la protección en situaciones de emergencia y desastre, y cómo tiene que ser la distribución de sucedáneos para el consumo de niños y niñas cuando la lactancia no sea posible. Se hace una parte donde el etiquetado de estos productos debería ser, y eso es algo que se dice, es dentro de las normas de INFAN y dentro de las normas de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, que el etiquetado de estos productos debería ser un etiquetado que no representa a ningún producto en especial. Tiene que ser un etiquetado muy plano, donde diga que el producto solo puede ser distribuido por el ente rector. En este caso, pues Ministerio de Salud o bien el Instituto Nacional de Nutrición, pero no debe ser regalado de manera indiscriminada a las madres en esta situación de emergencia. INFAN tiene lineamientos muy claros de cómo deben manejarse las situaciones de emergencia y la alimentación infantil dentro del marco del derecho humano y del derecho humanitario, y no se escapa a la situación de emergencia con COVID-19. Entonces, una de las cosas importantes es que las madres que están amamantando deben recibir apoyo y asistencia práctica para continuar haciéndolo. Nunca deben recibir indiscriminadamente fórmulas infantiles o leches en polvo. La experiencia ha mostrado que los programas de apoyo pueden ayudar a las madres a cuidar a sus bebés y continuar la lactancia materna. Las madres que han dejado de amamantar completamente deben ser estimuladas para que vuelvan a hacerlo, a hacer relactación, y en caso de ausencia de la madre se puede tener la opción de nodriza, siendo estas estén bien estudiadas y que para que puedan amamantar. Siempre que se pueda, hay que intentar la relactancia,
tenemos gran cantidad de herramientas a la mano que podemos utilizar para lograrlo. Y hoy por hoy cada vez tenemos más personal capacitado en el país, más consejeros, más dulas, más profesionales de la salud, tanto enfermeras como médicos, que tienen el interés de apoyar la lactancia materna y que pueden apoyar a las madres y a la familia en esta situación. Si hay bebés que no puedan amamantar, deben recibir fórmula infantil y asegurarles los recursos necesarios para prepararla bajo supervisión cercana. Las personas a cargo deben recibir apoyo y educación y se debe monitorear la salud de los bebés. Los biberones nunca deben usarse por el riesgo de contaminación, dada la dificultad de su limpieza. Los bebés más pequeños siempre pueden alimentarse con vaso, taza, con cucharilla. Limpiar un tetero es una cosa sumamente difícil y complicada, necesita mucha agua y jabón. Como ustedes pueden ver, yo pongo aquí violación de la publicidad, porque realmente no pueden publicitarse el uso de teteros ni de tetinas, porque son productos, son sucedáneos que están bajo la vigilancia del Código de Comercialización. Si se debe usar leche en polvo, esta debe mezclarse, si son niños mayores de 6 meses, mayores de 1 año, que ya están con alimentación complementaria, debe mezclarse con el cereal local más accesible antes de su distribución para que no pueda utilizarse como un sustituto de la leche materna. Los esfuerzos para proteger y apoyar la lactancia materna y para que la alimentación artificial sea segura debe extenderse a los niños mayores también. Es decir, tenemos que trabajar y apoyar que incluso en situaciones de emergencia la lactancia sea prolongada, incluso 2 años y más. Los sustitutos de la leche materna deberían estar preferentemente etiquetados de manera genérica, como les decía anteriormente, envasado acorde al código y las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud y el Código Alimentario. Esto evita que estos sucedáneos utilizados durante la emergencia sean utilizados para la publicidad del producto. La alimentación de las mujeres embarazadas y de las que tengan niños y niñas menores de 2 años deberá ser reforzada, fortalecida, para apoyarles a mantener un adecuado estado nutricional por ellas mismas y por los niños que están amamantando. No debe enviarse reservas de leche humana donada que no estén basadas en necesidades identificadas y como parte del manejo de una intervención coordinada. Es decir, las donaciones de leche humana tienen que ir de la mano de los bancos de leche, porque es la única manera de asegurar que llegue un producto en condiciones óptimas. Esta propaganda que vemos aquí es la situación que ocurrió en México, la que denunció el doctor Marcos Arana, donde, como vemos en esta farmacia, por cada lata de leche nido que compraran, les daban 3 latas más, y esas donaciones iban a una población de donde había COVID, donde había niños que tenían y les iban a dar las latas de leche. Entonces, durante la promoción también estaban colocando fórmulas para niños menores de 6 meses. Cuando se les llamó la atención, dijeron que había habido un error, que había ocurrido un error y que lamentaban la confusión, que ellos no estaban promocionando fórmulas infantiles y recogieron los productos. Pero eso pasa cada rato. Entonces, inducir al público a que compre una lata de leche y entonces regalan 3 latas más, cuando sabemos que esos niños lo que necesitan es alimentos, una alimentación óptima infantil. Es decir, necesitan alimentos adecuados, alimentos caseros adecuados, ecológicamente sanos, alimentos sólidos y semisólidos, y no el consumo de fórmulas. Las fórmulas no están indicadas para niños mayores de 1 año. Estos son violaciones al código también. Se deben rechazar las donaciones de sustitutos de la leche materna, teteros, tetinas y alimentos comerciales para bebés. Si es necesario, los sustitutos de la leche materna deberían de comprarse a través de los canales regulares por las organizaciones responsables de los programas de nutrición. ¿Basado en qué? En un análisis cuidadoso y una evaluación de la situación a mano, y solo después de la aprobación de esto, junto con el cuerpo nombrado de emergencia en salud y nutrición, proceder a la compra del producto. Pero no deberían estar regalando
de manera indiscriminada productos de este tipo de sucedáneos. De hecho, cuando hacen la solicitud de donaciones, lo primero que solicitan siempre son fórmulas y teteros, y resulta que no es lo que tienen que pedir. Entonces la gente se mueve por esto y todo el mundo quiere ayudar a los niños que están en situaciones difíciles, a los niños que están en crisis humanitaria, a los niños que están pasando por una emergencia, y entonces la gente quiere utilizar su dinero en sanar el hambre infantil. Y resulta que lo que tienen que mandar es no fórmulas, porque la fórmula le hace más daño que beneficio, sino alimentos perecederos para complementar su alimentación. Impulsamos la lactancia materna y apoyamos la alimentación infantil complementaria adecuada, oportuna y adecuada, y reforzamos la alimentación materna. El doctor Arana decía que ante la donación masiva de este tipo de productos, muchas mujeres dejaron de amamantar y ya no pudieron volver a amamantar debido a que el amamantamiento es un proceso fisiológico que si se interrumpe y no hay un estímulo continuo, ella no progresa. Por eso sabemos que cuando comienzan a sustituir la leche materna por fórmula, la lactancia termina perdiéndose. La distribución de estos productos solo debería ser a niños con una clara necesidad y por tanto tiempo como lo necesite, hasta máximo 1 año o hasta que la lactancia sea restablecida. Las donaciones que salvan bebés, hay cantidad de fundaciones que se encargan de llevar estos productos, donar fórmulas, leches, complementos nutricionales en hospitales y albergues. Esto generalmente lo que se recibe, como podemos ver, son leches para niños menores de 6 meses, niños que deben estar siendo amamantados. Por supuesto, las leches que llegan son todas procedentes de todos los países que donan. La gente quiere donar, como les dije antes, quiere apoyar la alimentación infantil, pero es de la manera menos adecuada. Pero hay que orientar a estas agencias de donantes, hay que orientar a los medios de publicidad para que puedan hacer una solicitud de productos que sean realmente necesarios. Como podemos ver, todas estas fórmulas son para niños menores de 6 meses, niños que tienen que ser amamantados. Todos estos etiquetados violan el código también, porque la forma, el dibujo, la inclusión de figuras de animales pequeños, el número 1 o 2, que induce el consumo de otro, están en inglés. Muchos de estos productos vienen en inglés, no en el idioma del país al que llegan, y entonces por supuesto la madre recibe un pote de leche y ese pote de leche ella no entiende ni qué tiene, ni cómo se prepara, ni cómo se almacena. Los productos alimenticios infantiles se presentan y etiquetan de manera fraudulenta, con imágenes que idealizan y con una publicidad engañosa de afirmaciones supuestamente saludables. Por ejemplo, tiene proteínas suaves, es más fácil de digerir, no le duele la barriguita, es hipoalergénica, protegen el sistema inmunológico del bebé, benefician la visión y el desarrollo del cerebro de los bebés. Todos son mensajes con propiedades medicinales, supuestamente propiedades medicinales que van a mejorar la salud infantil, lo cual sabemos que no es cierto. Y no advierten que su uso puede conducir a aumento de enfermedades respiratorias y diarreicas, que la reconstitución, es decir, la preparación, tiene que ser a 70 grados centígrados, es decir, tiene que ser con agua previamente hervida para evitar enfermedades graves o hasta la muerte, dado el riesgo de contaminación bacteriana intrínseca con Enterobacter sakazaki. Aparte que cuando hay que manipular la preparación del alimento, indudablemente está el factor humano presente y el lavado de las manos, el agua que se utiliza para lavar los utensilios, el jabón, en fin, hay una serie de componentes que hacen que esta alimentación esté contaminada o puede estar contaminada. Pero si bien hablamos de las agencias
internacionales o agencias nacionales y las organizaciones, todas estas fundaciones que quieren apoyar la alimentación infantil y quieren apoyar las situaciones de emergencia, las situaciones de crisis humanitaria, también, ¿no? Y tienen desconocimiento del código y de todas las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud. También vemos cómo el gobierno local desconoce de manera importante la Ley Nacional de Promoción y Protección a la Lactancia Materna, desconocen el código y las resoluciones. Como podemos ver, el día 29 de julio, el gobierno de Táchira hizo un evento para regalarle leche, fórmulas lácteas a las madres de los bebés que estaban recién nacidos, porque eran fórmulas de 0 a 6 meses, aduciendo que las madres, como viven una crisis social, no tienen capacidad de alimentar a sus hijos por no tener buena alimentación y no tener acceso a la canasta básica. Eso es poner en duda la capacidad del organismo de la madre de poder amamantar a sus hijos. Entonces, por supuesto, esto es una gran violación también que está generada por el gobierno local. E igualmente, hace unos 3 meses atrás, vimos cómo también se estaba promocionando el uso de la leche de cabra en el Centro de Recuperación Nutricional en Apure para sustituir la leche materna. Eso tampoco tiene ningún sentido, puesto que la leche de cabra no tiene los componentes nutricionales necesarios para el aporte nutricional de un niño. Entonces, son violaciones al código y todo esto tiene que ser reportado, todo esto tiene que ser denunciado. En este acto no solamente es muy grave el tipo de producto que se está dando, porque son madres que están saliendo de un hospital que se supone que tienen que salir amamantando a su bebé. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con la iniciativa Hospital Amigo del Niño? ¿Qué pasa con el apego precoz, el alojamiento conjunto? ¿Dónde están las grandes fallas? Entonces vemos cómo todo, por desconocimiento o por no saber cómo se aplican las cosas, caemos en grandes errores que perjudican la alimentación infantil. Cada uno de estos potes además estaba identificado con el nombre del bebé al que estaba siendo adjudicado. Y entonces nos encontramos, fíjense lo que yo les decía, que usan términos como gentil, o sea que la barriguita no le va a doler, que no va a tener reflujo, que el bebé va a dormir mejor, que la leche nido lo va a proteger de todas las bacterias que hay alrededor del bebé, en fin, cantidad de determinantes y cantidad de propiedades que le ponen a las leches, a los potes de fórmula, para enganchar a la madre para que los compre. La mayoría de las veces las mamás compran eso y no saben lo que están comprando porque ninguna se para a leer. Lo más que pueden ser, de repente pueden ver si es 1 o es 2, si es para menos de 6 meses o mayor de 6 meses, pero de resto no leen absolutamente más nada, no saben lo que le están dando a sus bebés. Eso también es una falla. Tenemos que hacerle entender al consumidor que tiene que saber lo que consume. Es importante saber lo que estamos llevando a la casa. Tiene componentes que ayudan al crecimiento del cerebro, tiene oligoelementos, ácidos grasos, en fin, una cantidad de componentes con supuestas propiedades saludables para el desarrollo infantil. Esto es una violación también. Como vemos, Nutramigen, Nampro, y fíjense dónde están colocadas las leches. Están colocadas al lado de un jugo, de un juguito, de un Yuki Pack, un jugo que es pura azúcar. Cuando los bebés no tienen por qué consumir esos jugos, tienen que consumir la fruta entera, además mejoren con sus manitos y no en jugos procesados. Entonces, los potes de leche los ponen de fórmulas infantiles, los ponen al lado del resto de los alimentos de consumo familiar. Eso es un medicamento, eso no puede estar a libre promoción y a libre venta en anaqueles sin ningún tipo de restricción, como que se puede comprar sin ninguna indicación. Además, fíjense los costos de cada pote de leche, tomando en cuenta que una lata de leche no dura
más de de una semana a semana y media. Y miren los costos de esta leche. Entonces nos preguntamos, bueno, y la canasta básica y el salario, ¿a dónde va? Con todo lo que tienen que gastar con esto, además aunado a que sabemos que estos niños que consumen fórmula se van a enfermar, no son niños sanos. Y la cantidad de alimentos mal llamados complementarios son muchísimos. La resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, la número 69, la 69.9, habla todo lo referente a los alimentos mal llamados complementarios, como los cereales, las compotas, los yogures, las galletas, los arroces, en fin, todos los alimentos complementarios que están presentes ahí. El Código Internacional de Comercialización es una estrategia para mantener la denuncia permanente de la violación a todos sus artículos y trata de defender los derechos. Es una estrategia tener un código, tener leyes nacionales, mantener la denuncia. Este documento fue a 30 años del Código en América Latina, donde se hizo un recorrido sobre las diversas experiencias de aplicación del Código Internacional en los diferentes países entre 1981 y 2011. Es importante saber que en este documento de 30 años del Código estaba también reflejada la situación de Venezuela, porque con INFAN siempre se está reportando y se está denunciando y se hace monitoreo continuo para informar al Centro Internacional de Documentación de Código y a INFAN América Latina y Caribe de la situación de la práctica del monitoreo y las prácticas que genera en el país la industria láctea y de alimentos infantiles. Se mantiene un monitoreo continuo y se han hecho reportes de código, reportes de informes nacionales, se han hecho también el análisis de la Estrategia Mundial de la Salud. En todos esos documentos internacionales se refleja cómo está el código en cada país. Nuestra ley de promoción y protección, nuevamente la traigo a colación, el capítulo 3 es completo de la protección, va desde el artículo número 12 hasta el artículo 22, y como vemos, abarca absolutamente todos los aspectos del código: etiquetado de alimentos destinados a niños, etiquetado de fórmulas lácteas adaptadas, etiquetados de alimentos complementarios, etiquetados de leche modificada, prohibiciones en etiquetados de productos designados, requisitos que deben contener los envases y etiquetas de chupones y similares, es el artículo 17, la prohibición de la promoción y publicidad, el artículo 18, restricciones en la promoción y publicidad, prácticas promocionales de publicidad prohibidas y prohibición para fabricantes y distribuidores, el artículo 21. Como ven, todos y absolutamente los artículos del código están reflejados en nuestra ley nacional. Eso es muy importante porque cuando vemos la situación del código en el mundo y como país, somos de los países que tenemos una ley que abarca casi todos los artículos del código y casi todo el sentir del código. Porque es bueno que sepamos que el código no es solamente la letra que está escrita, sino es el espíritu del código, que no es más que proteger la alimentación infantil óptima. Entonces, todos esos artículos se basearon en nuestra ley y están allí presentes. Entonces, somos de las leyes modelo dentro de los países que tienen alguna ley o algunos artículos o resoluciones acerca del código en su legislación. Esto es para mostrarles un poco cómo son los informes de monitoreo que se hacen, se llaman rompiendo las reglas, siempre, ¿verdad? Y van todos periódicamente. La red INFAN realiza en el mundo un monitoreo que mide el cumplimiento del código y lo reporta al ICDC de Atlanta y a la OMS también. Entonces, se hacen esos reportes donde ahí se refleja cómo está comportándose la industria en los diferentes países. Este es el último del 2019,
está todavía en inglés, no está todavía en español, pero aquí se refleja cómo están todos los países, cómo es el comportamiento artículo por artículo de la industria en cada país. Y de eso se encarga. Para estos reportes pasan a la OMS y esto sale publicado. A ninguna industria le gusta saber que está allí, pero bueno, siempre están porque siempre violan. Hay algo que es importante saber cuando se hace un monitoreo y se evalúa esto. El monitoreo es cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que una violación que haya es una violación. No importa cuántas haya, no importa cuántas veces la propaganda de Nestlé llega a un establecimiento de salud. Es decir, no es que no importa, sí importa, pero lo que realmente tiene peso es que sigue llegando publicidad inadecuada a los establecimientos de salud. Ese es el punto principal. ¿Cómo es la situación del código en Venezuela? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tomar frente a esto? Entonces, desde Info Venezuela, conscientes que en la Ley de Promoción y Protección a la Lactancia Materna, el capítulo 3 de la protección, artículos del 12 al 22, y en las disposiciones finales establece que el Ministerio con competencia en materia de salud desarrollará una política dirigida a la más amplia difusión y cumplimiento de esta ley, se plantean las siguientes recomendaciones. Primero, realizar el correspondiente monitoreo del código con el apoyo de Info Venezuela y las asociaciones afines para evaluar las prácticas de comercialización en el país. Elaborar un plan de acción o establecer el reglamento para la vigilancia del cumplimiento de la ley nacional. Muy importante este punto, porque hasta que no tengamos el reglamento aprobado, que ya está, que lo que hay es que darle la aprobación, este reglamento no es lo que nos permite hacer sanciones que tengan peso específico. Desarrollar una estrategia de educación, información y capacitación sobre la ley de comercialización de los sucedáneos de la leche materna dirigida a profesionales y trabajadores de la salud. Yo los invito a todos ustedes a que se capaciten y se formen en todo lo que tiene que ver con el código, las resoluciones posteriores de la Asamblea Mundial de la Salud y las leyes nacionales. Que el ente regulador correspondiente implemente un control riguroso para la aprobación del etiquetado de los sucedáneos de la leche materna o alimentos infantiles industrializados que cumpla con la ley nacional y la resolución 405 del etiquetado y con el código, por supuesto. Eso es sumamente importante. Entonces, la División de Higiene de los Alimentos del Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene que ser un gran garante de que este etiquetado se cumpla, porque son por las manos de ellos donde pasan los productos antes de salir a la aprobación del Ministerio y salir al mercado. Que se desarrollen los procesos administrativos y sancionatorios a las empresas fabricantes y distribuidoras de sucedáneos. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación por diversos medios dirigida a los trabajadores de la salud, a las industrias fabricantes y distribuidoras y a los comerciantes de los sucedáneos y a la población en general, para difundir los contenidos de los instrumentos legales del país y hacer conciencia de las responsabilidades de cada uno en relación a la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué con las industrias fabricantes, distribuidores y a los comerciantes? Porque ellos tienen que saber, ellos tienen que conocer el articulado del código y tienen que conocer las leyes nacionales para saber cómo tienen que comportarse. ¿Sí? Indudablemente que ellos muchos lo conocen porque cuando nació el código también se hizo un documento destinado a las empresas para que supiesen cómo tenían que comportarse. Suele pasar que muchas veces los visitadores médicos dicen que ellos no comercializan fórmulas para lactantes, no comercializan fórmulas para menores de 6 meses, sino alimentos para niños mayores de 6 meses, porque ellos se quedan con el código de 1981 y no adoptan las resoluciones posteriores que hablan de la alimentación complementaria, que hablan de la alimentación con leche materna prolongada, en fin,
de alimentación en emergencia, de alimentación en situaciones especiales. Entonces, ellos aducen solamente que no regalan fórmulas infantiles, pero hacen todo lo demás. Y por supuesto, todo ese etiquetado de añadidos en la leche materna es buscando pasar por encima del articulado del código. Hay que identificar estrategias que contribuyan a evitar los conflictos de interés que llevan a muchos a incumplir con la ley y faltar a la ética inherente al ejercicio profesional debido a la confianza que las familias depositan en el personal de los servicios de salud para el cuidado de sus hijas e hijos. Los conflictos de interés es una piedra angular en la protección al código y a la lactancia materna. Desarrollar la normativa para la regulación de los biberones y tetinas, de teteros y tetinas, dada la alta incidencia de enfermedades infectocontagiosas en la infancia, y muchas veces sabemos que estos productos pueden tener bisfenol. Previo a autorizar el registro sanitario de los suplementos alimenticios, la División de Higiene de los Alimentos del Ministerio debe velar porque se cumpla con el etiquetado correspondiente de los sucedáneos y alimentos infantiles, acorde a los artículos correspondientes en la ley. Y el rango de edad para el que esté indicado que se promuevan para toda la familia y son colocados junto con las preparaciones para lactantes y productos de origen lácteo. Por eso es importante la edad del producto, porque entonces ocurre que a veces no le ponen la edad o la edad tiene una definición muy ambigua, entonces la colocan en la estantería donde están el resto de los productos para el consumo familiar sin dar como pasando por encima que es un sucedáneo de la leche materna. Por último, adaptar los instrumentos de monitoreo del código para que todos los aspectos de la ley nacional estén incluidos y oficializados. Ahora les dejo la pregunta, ¿cuál va a ser su contribución? Es importante que piensen cómo pueden ayudar, cómo pueden proteger la lactancia y cómo pueden proteger el código. Tibisay les pasó unos formularios para que pusiesen sus denuncias, pusieran por estado una denuncia que les hiciera ruido, una denuncia que les preocupara, que la vaciaran en ese formato y de esa manera poder ver cómo se está comportando la industria en su estado. Cualquier crisis es una oportunidad para un cambio positivo y sostenible y una participación coordinada de todos. Además, tenemos responsabilidad colectiva como defensores y miembros de organizaciones de la sociedad civil para vigilar y denunciar violaciones. La pandemia COVID-19 nos ha enseñado que todos estamos afectados y se requiere una respuesta social coordinada e inmediata. La lactancia materna contribuye positivamente a la salud del planeta de varias maneras. Es sostenible, ecológica y buena para la salud humana. Ahora más que nunca, es vital que los gobiernos nacionales implementen y alineen las políticas nacionales y formas de intervención en crisis con el Código Internacional de Comercialización y las posteriores resoluciones relevantes de la Asamblea Mundial de la Salud. Por su atención, muchísimas gracias.